En esta oportunidad trataremos sobre la gametogénesis, la pubertad y la madurez sexual, tanto en hembras como en machos. Gametogénesis es el proceso mediante el cual se forman, se desarrollan y maduran los gametos. Esto mediante divisiones mitóticas y meióticas, que son llevadas a cabo en las gónadas. En masculinas, en el caso de lo que son los testículos, para la formación de espermatozoides, y femeninas o de las hembras en los ovarios para la formación de ovocitos. Estos dos procesos son indispensables para la reproducción animal. Si vamos a lo que es el origen de los gametos, estos dan lugar en lo que son las células germinativas primordiales que se encuentran en la pared lateral del saco vitelino y que posteriormente estas migran hacia las gónadas, hacia el sitio de las gónadas en desarrollo. Los gametos son haploides, tienen 23 cromosomas y estos aportan de esta manera la mitad de la carga genética. Para dar inicio, hablamos sobre lo que es la formación de los gametos femeninos. Esto tiene como nombre la ovogénesis. Este es un proceso mediante el cual entonces se da origen, formación de los gametos femeninos, mayormente conocidos como ovocitos, lo cual se da tras una secuencia de episodios para obtener ovocitos maduros y viables. Este proceso tiene lugar en lo que son los ovarios y cabe destacar que el inicio de esta etapa se da durante el desarrollo fetal, en lo que es el caso de la hembra, y finaliza durante la fecundación. Antes del nacimiento se da una migración de las células germinales primordiales hacia los ovarios del feto y se van a diferenciar en ovogonias. Estas ovogonias van a sufrir múltiples divisiones mitóticas y que van entonces a dar lugar a muchos ovocitos primarios. Muchos ovocitos primarios que van a ser determinados para toda la vida reproductiva de la hembra. Posterior, una vez alcanzada la pubertad, estos ovocitos primarios van a sufrir una primera división meiótica, en donde va entonces a resultar un ovocito secundario y el primer cuerpo polar. Allí va a existir una pausa. Luego de que existe la liberación del ovocito por parte del ovario, entonces, y que se da la fecundación por parte del espermatozoide, continúa esa meiosis 2, que entonces va a dar lugar ese ovocito secundario a un ovocito ya maduro y un segundo cuerpo polar. Como resultado final, entonces, vamos a tener esa célula haploide, ¿verdad?, con la mitad del material genético, y vamos a tener 3 cuerpos polares resultantes que van a ser degenerados y eliminados. Los ovocitos no se encuentran libres. Ellos se encuentran rodeados de unas células foliculares que le van a permitir protección y nutrición a estos ovocitos. La maduración de estos folículos se va a iniciar durante la pubertad y va a ser en cada ciclo estral una cantidad determinada de estos. Tenemos un folículo primordial que va a estar nuestro ovocito y va a estar rodeado de unas células de la granulosa, una capa muy sencilla. Posteriormente, entonces, existe una nutrición por parte de estas células de la granulosa hasta que llegan a ser un folículo primario. Este folículo primario va a contener al ovocito primario, ¿verdad? Y va a existir una secreción de glicoproteína. Va a formar una sola pelúcida que va a ser la delimitación allí que se ve en rosado.
que va a estar entonces alrededor del ovocito. Este folículo primario es dependiente de hormona. El folículo primario va a seguir creciendo hasta convertirse en un folículo secundario. Este va a contener entonces al ovocito primario, las células foliculares de la granulosa, y va a existir una corona radiada, en donde va a estar formada por las células de la teca. En este momento va a existir la hormona folículo estimulante, ¿verdad? Va a provocar que estas células de la teca comiencen a secretar estrógeno, para que de esta manera se acelere la proliferación celular. Cuando este folículo secundario entonces alcanza o llega a un tamaño determinado, se considera ya maduro. El folículo terciario. En este momento entonces el folículo comienza a secretar inhibina para bloquear la secreción de la hormona folículo estimulante y aumente de forma significativa la hormona luteinizante, para que de esta manera en lo que es el espacio antral, en el folículo antral, este líquido folicular haga una presión por parte y gracias a la hormona luteinizante y exista una liberación del ovocito. Entonces podemos observar en esta imagen el folículo primario, el secundario, el folículo terciario con ese folículo antral, y que posteriormente va a existir una ruptura de este folículo para que el ovocito pueda ser liberado. Si hablamos ahora de la pubertad, no es más que el inicio de la actividad cíclica reproductora. Allí entonces comienzan a alcanzar ya este es el momento de alcanzar la madurez de los gametos para poder ser liberados, y existe una producción de hormona sexual de manera suficiente para tener esa capacidad reproductora. Necesario destacar entonces, hablando de las hembras vacunas, que son de ciclo estral poliéstricas continuas de cada 21 días. En el inicio de la pubertad hay cambios físicos, sexuales y del comportamiento social. Van a existir factores que van a influir en esta aparición de la pubertad. Tenemos lo que es la edad. Va a corresponder dependiendo también de lo que es la raza y de otros factores. Pero generalmente entonces se dice que se da entre los 10 y los 12 meses. Aunque en el ganado de carne puede llegar a aparecer hasta de forma retardada hasta los 15 meses. El peso es muy importante, pero también va a variar dependiendo de la raza. Hay razas que son un poco más grandes y que pesan mucho más que otras. Si comparamos, ejemplo, una Holstein con una Jersey, entonces se dice que del 45 al 60% del peso adulto es cuando alcanzan la pubertad, y generalmente si hablamos en kilogramos, entonces podemos decir que va entre unos 280 a 300 kilos, dependiendo también, como les mencioné, de la raza. Tenemos también, en cuanto a los factores extrínsecos, lo que es el manejo. Si existe estrés en el animal, entonces se va a retrasar esa pubertad. Al igual que la nutrición, que va muy de la mano con lo que es el peso. Animales que tengan deficiencias nutricionales no van a presentar pubertad en el tiempo indicado. Se van a retrasar. Si hablamos de clima, entonces animales que están de forma constante suelen llegar a la pubertad de forma más fácil que animales que viven en sitios de climas muy cálidos o muy templados. Si hablamos de la presencia del sexo opuesto, entonces también tenemos lo que es las feromonas que estos contienen y que van a estimular la aparición de la pubertad. El primer estro de la hembra vacuna generalmente es silencioso, no hay un comportamiento de estro. Esto se da porque los niveles de progesterona están altos porque no hay un cuerpo lúteo precedente. Entonces, en este primer ciclo estral se va a dar el primer desarrollo del cuerpo lúteo funcional. ¿Por qué hablamos de progesterona? Porque la progesterona me va a estimular el sistema de la conducta.
La pubertad se da cuando existe ya un desarrollo del eje hipotalámico hipofisiario gónada. Entonces allí va a comenzar a existir una retroalimentación positiva desde el hipotálamo, liberando GnRH hasta la hipófisis para que ésta sea estimulada y me libere la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, que va a llegar hacia los ovarios para que se dé la formación y la liberación del ovocito con su respectiva maduración. Si hablamos de madurez sexual ahora, entonces no es más que el momento en el que el animal alcanza la edad y la condición corporal adecuada para poder soportar una gestación. Los órganos reproductores en este momento alcanzan al máximo desarrollo y su funcionalidad. No tenemos tampoco un tiempo específico, pero sí se recomienda que luego de la aparición de la pubertad se dejen pasar 4 o 5 ciclos gestrales para que esta hembra pueda ser servida. En ganadería de leche generalmente pueden realizarlo en lo que son los 15 meses y en ganadería de carne a los 18. Esto se da también por lo que mencioné anteriormente, que la pubertad en ganadería de carne suele retrasarse un poco más. Espermatogénesis. Es el proceso de producción de gametos masculinos, espermatozoides, que se lleva a cabo en los testículos e inicia en la pubertad. Es la suma de las divisiones mitóticas y meióticas de células espermáticas precursoras, que ocurre dentro del túbulo seminífero y resultan en la formación de los espermatozoides. Este ciclo en el toro adulto dura aproximadamente 61 días. Antes de explicar este proceso, vamos a conocer un poco la anatomía y fisiología del testículo, ya que es el lugar donde ocurre dicho proceso. Los testículos son las gónadas masculinas y están contenidas en un saco especializado denominado escroto, que protege y soporta a estos. Están cubiertos por dos capas, la túnica vaginalis y la túnica albuginea. De esta última emergen trabéculas de tejido conectivo que convergen en el mediastino testicular y lo dividen en lobulillos testiculares que contienen 1 a 4 túbulos seminíferos. Estos se unen a la salida de cada lobulillo agrupados en el mediastino, conformando la red testicular o red de testis, como se observa en la imagen. De esta salen una docena de túbulos llamados conductos eferentes que convergen y llegan a la cabeza del epidídimo. Los testículos tienen 3 compartimientos funcionales: el compartimiento intersticial, que contiene las células de Leydig que producen testosterona; el compartimiento basal, que incluye la parte basal de las células de Sertoli y las espermatogonias, que son células espermáticas precursoras; y el compartimiento adluminal, que incluye la porción apical de las células de Sertoli, los espermatocitos y espermátides. Aquí ocurre la espermiogénesis. Función testicular. El testículo tiene dos funciones principales: la estereogénesis o secreción de hormonas masculinas, testosterona y androstenediona, y gametogénesis a través del proceso de espermatogénesis. La gametogénesis incluye dos fases: la espermatocitogénesis, en la cual las células espermatogonias sufren división celular hasta transformarse en espermátides, y la espermiogénesis, que es la fase donde las espermátides sufren cambios morfológicos progresivos y se transforman en espermatozoides completamente formados. El proceso inicia con la proliferación de los espermatogonias por división mitótica, dando como resultado dos células hijas idénticas. Una de ellas se diferencia en un tipo de celular llamado espermatocito primario, mientras que la otra continúa siendo una espermatogonia. Los espermatocitos primarios entran en la primera fase de meiosis y se generan los espermatocitos secundarios, los cuales sufren la segunda división meiótica y forman 4 células haploides llamadas espermátides. Estas sufren una serie de cambios morfológicos, que es la espermiogénesis, formando el acrosoma y el flagelo, pasando de una célula inmóvil a una móvil, que es el espermatozoide. Estos se almacenan y maduran en el epidídimo y alcanzan el movimiento cuando en la eyaculación se ponen en contacto con el plasma seminal. Control hormonal. El estímulo para que se dé este proceso es la liberación de GnRH,
por el hipotálamo, la cual actúa en la hipófisis que regula la liberación de LH y FSH. La LH es liberada en 3 a 4 episodios diarios que persisten aproximadamente en 1 hora y media y estimula la producción de testosterona, la cual es necesaria para el mantenimiento de la espermatogénesis, y también la regula debido a que también puede producir una retroalimentación negativa sobre el hipotálamo, y esta, es decir, la testosterona, es producida por las células de Leydig. La FSH actúa sobre las células de Sertoli estimulando la espermiogénesis. Pubertad y madurez sexual en el macho bovino. La pubertad es el periodo en la vida del animal en que adquiere la madurez sexual o capacidad para reproducirse. Otra definición es la edad en que el animal produce un líquido espermático que contiene como mínimo 500 espermatozoides por milímetro cúbico, con no menos de 10% de motilidad. El periodo prepuberal puede dividirse en varias etapas, antes y después del nacimiento, como lo es el descenso de los testículos, que ocurre a nivel fetal, y cuando el animal nace ya los testículos están fuera de la cavidad abdominal, en su respectivo saco cutáneo llamado escroto. Desde el nacimiento hasta el periodo prepuberal inmediato, el crecimiento y desarrollo de los órganos reproductivos se efectúa de manera gradual, en consonancia con el desarrollo del cuerpo. Cuando empieza a decrecer la tasa de crecimiento es cuando el desarrollo de los genitales se hace máximo. A los 3 o 4 meses de edad comienza la diferenciación del tejido testicular formando espermatocitos. Hacia los 6 meses ya existen espermatozoides maduros y después de los 7 meses ya pueden haber espermatozoides con capacidad fecundante. Pero esta capacidad de fecundar es baja y aumenta rápidamente con la edad. El deseo sexual líbido es variable, pero normalmente sigue luego de la aparición de espermatozoides maduros. Un macho alcanza su madurez reproductiva cuando alcanza cierto tamaño corporal, y esto ocurre aproximadamente a los 7 o 13 meses de edad, dependiendo de varios factores. Los factores que afectan la aparición de la pubertad son los siguientes. Tenemos la alimentación, la raza o un descontrol hormonal. En cuanto a la alimentación, tenemos que animales con una baja alimentación o una mala nutrición tienden a retrasarse en la pubertad en comparación con otros que tienen una buena alimentación. En cuanto a la raza, se ha descrito que la raza Bos-Taurus alcanza la madurez sexual a los 15 meses de edad, cuando alcanzan la circunferencia escrotal de 30 centímetros. En cambio, las razas Bos-Indicus la alcanzan a los 18 meses de edad. La circunferencia escrotal predice con mayor exactitud cuando un torete llega a la pubertad que otros índices como lo es el peso corporal o la edad. En cuanto al descontrol hormonal, este puede retrasar o incluso adelantar la pubertad debido a que la liberación de gonadotropina se halla regida por el centro superior del hipotálamo. Muchas gracias.